Dios les bendiga en esta preciosa hora. Este es su programa Platicando con Desma Núñez. Hoy tenemos un programa muy especial, pero antes de entrar en el tema del programa, quiero presentar a mi compañero Harold Martínez. ¿Cómo estás, Harold? Bendiciones, bendiciones. Una vez más, alegre de estar aquí con usted en esta hora Amén. y poder darle un poco de lo que tenemos al público. Amén. Amén. Gloria a Dios. El tema de hoy está titulado en Quiero perdonar, pero no puedo. ¿Por qué este tema? Porque hemos entendido de que hay muchas personas allá afuera que luchan con el tema del perdón, que tienen la intención de perdonar, quisieran perdonar, tienen quizás la voluntad de perdonar, pero no saben cómo hacerlo. Sí. Y hay una lucha interna entre lo que quieren hacer y lo que sienten. Sí. Porque ese es el asunto, que hay una lucha entre lo que sabemos hacer, lo que queremos hacer y lo que sentimos. Y hoy vamos a entrar en lleno en lo que es ese tema. Quiero perdonar, pero no puedo. Harold, la primera pregunta que te quiero hacer hoy. ¿En algún momento has estado en esa posición donde has querido perdonar a alguien, pero no pudiste hacerlo? Claro. En muchas ocasiones me he encontrado en esa posición. ¿Cuál es el sentir? ¿Qué es lo que tú sientes cuando estás? Es más, vamos a lo que es el contexto del tema. Antes de querer perdonar a alguien, ¿qué es lo que tú sientes primero? Pues bueno, es una reacción humana, ¿no? Lo primero es que cuando acontece lo que sea que haya sucedido, uno siente ese rencor, ese odio, pero luego con el tiempo uno siente esa necesidad de querer perdonar, pero hay algo que retiene. Entonces, al uno sentirse de tal manera, uno ya se ve como obligado a irse con lo que la sociedad nos ha venido inculcando, que es una obligación el perdón. Entonces, ahora yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Nosotros como cristianos estamos obligados a perdonar o el perdón tiene que ser automático cuando nosotros somos cristianos? Buena pregunta, porque el estar en los pies del Señor, la retórica de uno debe de cambiar. Ahora, pero antes de llegar a la respuesta de esa pregunta, tendría yo que regresar desde un inicio para explicar un poco y así nosotros entender de dónde nace el perdón. En primer lugar, quiero que la gente sepa lo siguiente, que el perdón no puede darse por encima. Estamos acostumbrados a manejar un concepto del perdón de hacer las cosas de manera superficial. Un perdón no debe de ser algo superficial. Hemos jugado bastante con el tema del perdón. Y por eso existen conflictos, han existido problemas que se han alargado y se han heredado de generación en generación, porque la gente se ha acostumbrado a manejar el tema del perdón como algo liviano, como algo leve, como algo superficial. Más sin embargo, el perdón es algo profundo. Es profundo, que una persona por sí misma no tiene la capacidad de perdonar. Una persona en su sentido humano no tiene la capacidad de perdonar. Ahora bien, ya cuando estamos ya en los pies del Señor, entendemos de que Jesús murió en la cruz por nosotros y Él puso su vida por nosotros. Él llevó todas nuestras heridas para que nosotros recibiéramos sanidad. En pocas palabras, el que puede ayudarnos para que perdonemos es aquel que llevó nuestras heridas. Vuelvo a remarcar el término vuelvo a remarcar lo que es la herida. ¿Por qué? Para una persona poder odiar, tomar rencor, etcétera, etcétera, hay una historia. Exacto. Hubo algo que sucedió, hubo sí. una herida. ¿Qué fue lo que provocó la herida? No sabemos, pero hay una herida. Y muchas veces esa herida no se sana. Muchas veces esa herida no se sana con un simple I'm sorry. Esa herida no se sana con
hey, no me di cuenta y perdóname y seguimos andando. No, Yes. a veces las personas quedan batallando con esa herida sin que la herida a veces del alma no se sane. Mientras esa herida del alma no se sane, no puede haber perdón. ¿Por qué? Porque nosotros damos de lo que estamos llenos. De la Amén. abundancia del corazón mana la vida. Mana la Si tu vida. corazón está herido, no puede sanar. Por lo tanto, por mucho tiempo nos han enseñado a perdonar desde un corazón herido, un corazón enfermo. Yes. Entonces, cuando ya estamos en Cristo, sí, un cristiano debería de, Ujú. ¿verdad?, vivir con un corazón sano, pero esa no es la realidad donde vivimos. Entonces, con esa pequeña descripción que usted nos da de eso, yo lo que logro agarrar de eso es que básicamente el perdón es una decisión. Okay. Ya el perdón ya no se convierte en un sentimiento, porque ya ve que por uno querer sentir que debe de perdonar, uno no perdona. Ujú. Porque es que el enemigo no te va a permitir que tú sientas tal cosa. Exacto. Entonces, pero Dios sí le da esa determinación a uno para poder tomar esa decisión. Sí. sí. Entonces ahí es donde se convierte genuino, así como menciona usted. Exacto. Ahora bien, pero acuérdate que ahí está el asunto, que aún la parte de emociones tiene que ver con el perdón. Así es. ¿Por qué tiene que ver con el perdón? Una persona enferma no puede tomar decisiones sanas. Exacto. O sea que una persona enferma toma decisiones enfermas. Una persona que está herida por dentro, lo único que busca es cómo satisfacer esa herida. herida, Se llena de una sed desesperada de vengarse, de ver a aquella persona mal o que le suceda lo que me pasó o peor. Entonces, de eso se llena el corazón. O sea, es un asunto que tiene que ver con la emoción. Ahora, pero para que nos entendamos mejor, tengo que describir y explicar cómo está compuesto el hombre. El hombre está compuesto por alma, cuerpo y espíritu. Ahora, el espíritu tiene sus partes, el cuerpo tiene sus partes, pero el alma también tiene sus partes. Y es lo que somos nosotros, somos alma viviente. Ahora, el alma está compuesto por mente, por emoción y por voluntad. Cada uno de esas partes es lo que nos compone a nosotros, es lo que compone el alma. Okay. Nosotros no somos este cuerpo, no somos o sea, somos almas. Entonces estamos compuestos por mente, por voluntad y por decisión. Ahora bien, cuando alguien viene, te hiere, muchas veces la herida está en tu mente, está en tu alma. Y esa palabra que esa persona te dijo se queda repitiendo. Y ahí es donde queda la herida, en la mente. O muchas veces hubo una traición, lo que fue herido fue tus emociones. Y cuando te acuerdas, tu mente manda el recuerdo a esa parte de tu emoción, tus emociones se activan. A veces la herida está en la emoción. Sí. A veces la herida está en la voluntad de uno. Por ejemplo, hacerle favor a una persona por tanto tiempo y simplemente te abusan, ya tu voluntad queda herida. Y ahora, independientemente de cualquiera de esas partes donde está la herida, necesita ser sano. Sí. Pero, ¿cómo perdonar cuando no puedes? Porque cuando decimos quiero perdonar pero no puedo, estamos hablando de que queremos perdonar. Yes. No sé si, bueno, claro que me has dicho que sí te has encontrado en ese punto donde te has encontrado en una posición donde quieres perdonar pero no puedes. Yo hablo de este tema porque me ha pasado. Así es. Me ha pasado. Pero antes de yo contar mi parte, quiero escuchar la tuya. All right. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo manejaste? ¿Cómo lo estás manejando? ¿O cómo lo vas a manejar? ¿No? So, por eso mencionaba la parte de la decisión. Quizás lo precipité un poco. Porque es que cuando hablamos del perdón genuino, la parte de los sentimientos ya debería de estar sana, ¿no? Para que uno pueda venir y tomar esa decisión de poder perdonar. Ok, en mi caso, yo sentía la necesidad, ¿verdad?, de querer perdonar, pero como no entendía lo que era el perdón, yo solo dejaba que las cosas ya fluyera, pasó. se fuera. Ajá. Entonces,
muchas veces creemos que perdonar es olvidarnos de lo que ya pasó, hasta que alguien viene y te lo vuelve a recordar. Wow. Entonces, eso fue lo que me aconteció. Dije, no me importa, no, es pariente mío, o es mi papá, o es esto, o es lo otro. Por ende, decido olvidarlo. Y con yo olvidarlo, o con yo alejarme, según yo ya perdoné. Hasta que tengo un encuentro con esa persona nuevamente. Y entiendo que mi corazón no estaba en el lugar correcto aún. Wow. Entonces, ahora me veía yo en una posición, pero hey, ¿qué está pasando aquí? Yo quiero perdonar a tal persona, pero esa herida ahí quedó. Ahí está. Esa herida ahí está. Y viene conforme a lo que hablábamos en el episodio pasado de cerrando ciclo. Cerrado ciclo. Quizás yo pensé que eso ya estaba cerrado, pero simplemente lo olvidé. Wow. Ahora me veo con la obligación como cristiano de deber perdonar, porque eso es lo que la iglesia me ha inyectado. Wow. Ahora me siento de una forma en la que yo no entiendo, porque el Señor te puede dar la oportunidad de perdonar o la oportunidad de vengarte. Wow. O sea que encuentras la oportunidad de vengarte. Eso pasó con David. Yes. ¿Te acuerdas lo que pasó con David cuando David encuentra a Saúl? Saúl estaba dormido. David pudo aprovecharse de la condición de Saúl para poder vengarse. Pero nuevamente, ahí nos damos cuenta. ¿Qué es lo que Saúl no hizo a David? Mira, todo lo que Saúl le hizo a David, más sin embargo, cuando David tuvo la oportunidad de poder pagarle a David como él le había pagado a él, no lo hizo. Pero ¿qué es lo que esto nos hablaron? De que mencionabas algo. A veces, en una ocasión, les voy a contar esto, en una ocasión, años después de que comencé a pastorear, yo tuve una experiencia donde antes yo me paraba en el púlpito y le decía a la gente, tienen que perdonar, la Biblia nos manda a perdonar, perdonen. Y yo le empezaba a reprender a la gente, y yo empezaba a hablarle a la gente, pero de una manera haciéndolos ver o sentirse mal por no haber perdonado. Ahora, yo no estoy promoviendo la falta de perdón, no, queremos darle la solución para un perdón genuino. Porque un perdón genuino no se da porque alguien se paró a un altar a decirte tenés que perdonar y meterte miedo porque no has perdonado. No, el verdadero perdón tiene que ver nuevamente con una condición del corazón, y a veces la amargura viene desde ese lugar del corazón, de ese lugar de la herida del corazón, y por eso nos cuesta perdonar, porque queremos perdonar, pero la herida todavía está sangrando. Entonces, más bien la condición de uno se vuelve peor. Entonces yo me paraba en el altar y decía, tiene que perdonar, que el que no perdona se va a ir para el infierno. Mire, hermano, mire, brother. Te digo que viene el Señor, permite que sucediera algo. Pasó algo en mi vida muy fuerte. Quizás en algún momento voy a abrirme con ello. Pasó en mi vida algo muy fuerte. Donde me vi en la posición de renunciar al pastorado. Sí, una vez yo renuncié al pastorado. Más adelante voy a contar el testimonio, cómo fue. Pero renuncié al pastorado. Yo renuncié al pastorado. Porque me di cuenta que no era digno de pastorear, porque empecé a sentir resentimiento y empecé a sentir rencor contra alguien. Y me sentía mal. Pero te digo que me sentía mal porque yo quería perdonar a esa persona. Yo conocía la palabra de Dios. Y la misma Biblia me ha dicho a mí que hay que perdonar. Que no hay que estar predicando teniendo cosas en el corazón. Solo a mejor, pensé yo que la mejor decisión que yo podía tomar, aparte de otros factores grandes, dije yo, aquí yo siento muchas cosas. Pero lo que más me confrontó a mí era de que yo estaba golpeado, estaba herido, pero mi problema no fue mucho ni el golpe ni la herida, sino que yo empecé
a presionarme a mí mismo de tener que perdonar. Y yo decía, tienes que perdonar, tienes que perdonar. Y yo me ponía bravo conmigo mismo, me enojaba conmigo mismo. ¿Cómo tú siendo pastor? O sea, yo espero que los oyentes me entiendan. Yo me decía a mí mismo, tú eres pastor. Wow. Y mucha gente dirá, ¿cómo un pastor se puede resentir? Un pastor es humano. Claro. Y sí, me resentí. Y eso fue algo que me marcó. Porque yo quería perdonar por mi posición. Yes. ¿Cuántas veces nosotros queremos alterar los procesos de Dios por nuestras Por nuestra posiciones? posición. O por quedar bien delante de los demás. Y mucha gente me dirá, no, pero te parabas en el altar. Solo yo conocía mis batallas. Exacto. Y yo empecé a pelear conmigo mismo. Tienes que perdonar, tienes que perdonar, tienes que perdonar. ¿Y sabe qué fue lo que pasó al final? Que me empecé a aborrecer a mí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué me empecé a aborrecer a mí mismo? Porque todavía no había sanado, pero yo mismo me estaba presionando a poder sanar por encima. Wow. Y eso en mí provocó que me decepcionara de mí mismo. Eso a mí me hizo sentirme indigno y muchas cosas, ¿no? Porque como un pastor va a estar herido pero caminando. Y yo decía, bueno, yo aquí tengo que seguir adelante, Exacto. ¿no? Exacto. Pero aquello estaba en mi corazón. Mira, una herida interna te puede matar. Yes. Una herida interna puede acabar contigo. Muchas veces uno sonríe en público, pero por dentro estás mano. destrozado. Y fue porque de repente no entendía el proceso de un verdadero perdón genuino. Y yo caminaba con una herida interna. Por eso usted no ande caminando herido. Usted va a destruirse y puede destruir a otra otros. persona. Yes. Y otra cosa, no ande obligando a la gente a perdonar cosas que usted nunca estuvo para ver qué fue lo que le pasó. Y esa fue la ocasión donde el Señor me confrontó y me derramé delante de Él. Pedirle que me ayudara. Porque yo quería perdonar, pero no podía. Yes. Porque el golpe fue tan duro, no lo esperé. Fue un asunto que me marcó fuertemente, que quedé sin horizonte. Entonces, prácticamente me sentí destruido. ¿Cómo voy a perdonar a alguien que me destruyó? ¿Me entiendes? Yo entiendo cuando yo le estoy diciendo a usted, quiero perdonar, pero no puedo, es porque yo he estado ahí. Exacto. Yo lo he experimentado. El tener que pasar por momentos donde ves a las personas que te hizo el daño y cuando no ves a la persona todo está bien contigo. Pero cuando la ves y te acordás de lo que te hizo, como que se te sube la unción aquella y quieres decir un montón de cosas. Por las noches te pones a pensar en lo que pasó. Lo que pasó ya. Pero todo esto, ¿por qué? Porque ahí está la herida. Hay una herida abierta. Por eso es que a veces queremos perdonar y no podemos. Exacto. ¿Y sabes qué fue lo que hizo el Señor al final? Tuve que tener un encuentro divino, Ahí está. poderoso y único con mi Señor. Por eso le digo a la gente que el perdón, Harold, más allá de una decisión, tiene que ser algo revelado a tu espíritu. Un verdadero perdón. Ay, Dios mío. Tiene que venir el Espíritu Santo de Dios, alumbrar su luz, que es su palabra, a tu alma. Y ese alumbrado, ¿ves cuando no sé si te han hecho alguna cirugía? Eso es así es la magnitud del perdón, hermano. Un verdadero perdón, entras a la sala de operación espiritual, donde tú tienes que tenderte en una cama espiritualmente, dejar que el Espíritu Santo te administre, donde prende su luz hacia tu alma para poder detectar de dónde está sangrando, Dios mío. Wow. Y una vez que Él encuentra de dónde está el sangrado,
comienza a operarte. Y después de que comienza a operarte, hey, toma tiempo. Porque ¿sabe cuál es el error de nosotros? Que golpeamos a la persona y queremos que inmediatamente actúe con nosotros como si nada pasó. Wow. Después de que el Espíritu Santo me operó, necesité tiempo para poder sanarme por dentro. Exacto. Ese es el proceso del perdón. La gente no lo entiende. Solo Dios puede ayudarte a perdonar. Yes. Y es a través de una cirugía espiritual que te abra por dentro, saque todo aquello, cierre la herida, y comiences a caminar con Él. Y Él comienza a terapiarte. Yo les voy a decir algo. ¿Puedo soltar algo ahorita? Claro, claro. La gente piensa que por ser cristiano no necesitan terapia emocional. Un cristiano también necesita terapia emocional. Claro. Oh, pastor, pero ¿por qué no oras por la gente? Nosotros, por eso hay mucha gente que están hablando y haciendo disparates por ahí. Yes. Porque quizás Dios ya comenzó con ellos, pues nunca harán una terapia. Porque tu parte emocional importa. Importa, así es. Así es. Especialmente después de un golpe, hermano. Y ¿sabe qué? Aquí estamos testificando. Ya no estamos heridos, pero caminando. Eso no se hace. Yes. Te tienes que detener. Pasar el proceso. Entonces, el verdadero perdón tiene que ser revelado por Dios. Ahora, ¿a quién Dios le revela el verdadero perdón? Aquel que quiere perdonar. Así es. Por eso ahí es donde entra la parte donde tú dices una decisión. Una decisión. No es una decisión de ir a decir, Señor, hey, mira, Harold, te perdono. Yes. No, es una decisión de ir delante del Señor y decir, lo quiero perdonar, pero no puedo. Pero no puedo. Señor, ayúdame a sanar. Yes. Porque estando sano es cuando puedes definitivamente dar un perdón verdadero. De poder abrazar a la persona. Ojo, el perdonar no es olvidar. Así es. Porque hay gente que dice, no, pero borrón y cuenta nueva. Sí, borrón y cuenta nueva. No significa que se me olvidó lo que pasó. Yes. Ahora, lo que pasó ya cambia de lugar. Ya no está en el lugar donde cuando me acuerdo me duele y quiero venganza. No, sino que ya está en el lugar donde, mira qué bueno ha sido Dios. Esto pasó conmigo y Él vino y me sanó. Yes. Y ya no ves a la persona como la mala. Comienza, tú dijiste algo la vez pasada, que una persona herida hiere a otros. Exacto. Cada quien trata a los demás desde su lugar de necesidad. Entonces me doy cuenta que aquel que me hirió, alguien lo hirió a él. Exacto. Por eso me hirió. Y entonces cambia tu lugar de ver las cosas. ¿Me Eso, entiendes, Harold? eso es una cosa tremenda, y te acaba de soltar tantos códigos. Y yo me quedo ahí como analizando todo eso, porque cuando me tocó pasar lo mío, mira, así como usted se reprochaba a usted mismo, yo le agarré un odio a esas personas que fueron la causante de eso. ¿Sabe por qué? El punto está que por causa de la herida, ¿verdad? Por causa de la herida que tal vez recibí en ese momento, me aparté de Dios. Wow. Y, mira, no había día en mi vida que yo no lloraba por esa situación, no por lo que me habían hecho, sino por apartarme de Dios. Lo que pasó te hizo que te apartaras de Dios. Y ese odio que yo cargaba por dentro era eso. Yo tenía una relación tan hermosa con Dios y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el Señor venía trabajando conmigo en esa parte de querer perdonar a esa persona, pero aquello de que me apartaron de Él se mantenía presente. Y eso me destruyó por dentro. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Al yo creer que como cristiano tenía que simplemente perdonar o olvidarme de lo acontecido, es que yo tenía esa lucha entre la iglesia y el mundo. Que yo entraba, volvía a salir, entraba, me componía unos meses, volvía a caer, volvía a pecar, cometía lo mismo por lo que muchos me juzgaron, pero era por eso. Wow. Porque hay personas que
no logran ni siquiera perdonarte por un pecado que cometiste antes de llegar a los pies de Dios. Wow. Entonces me encuentro peleando conmigo mismo, queriendo reencontrarme con un Dios que me presentaste en amor. Wow. Pero ahora yo dañado, ¿cómo me le acerco a ese Dios? Tu adoración es perfecta cuando todo está bien. Wow. Pero ahora decime cómo te paras vos a predicarle a un Dios herido. Wow. ¿Cómo te paras a hablar de un Dios cuando todo en la vida te está yendo mal? Wow. ¿Cómo te postras delante de un Dios cuando todo está mal? Y yo solo me acordaba de Pablo y Silas. Wow. Atados en la peor condición del mundo, pero no cesó la adoración. Wow. Pero cuando uno no entiende eso, apóstol. Cuando no lo entiende. Cuando vengo empezando en mi caminar con Dios. Wow. Vengo de huirle a toda la basura del mundo para ir a encontrarme con más basura dentro de una iglesia. Wow. Fuerte. Ahora ya no puedo perdonar. Wow. Porque ¿qué pasa? Así como me inyectaron el odio en el mundo, ¿verdad? Con definición y todo, después de lo que este te hizo, ¿cómo lo vas a perdonar? Yep. Te mató a tu hijo, tía. Este tipo te violó, no lo podés perdonar. Este abusó de ti. Wow. Tu esposo te dejó por otra mujer. ¿Cómo vas a perdonar a ese? ¿Cómo vas a volver ahí? Pero cuando vengo a los pies de Dios, cuando vengo a la iglesia, perdonalo y punto. Dios dice que 7 veces 70. ¡Ey! Ahora me veo en una posición, Sí. ¿verdad? En la que simplemente te perdoné porque alguien me forzó o porque alguien me habló de un perdón sin explicármelo. Por encima. Por encima. Cuando el Señor muestra en su palabra, porque tenemos que irnos con lo que Dios dice. Así es. El Señor enseña cómo hay personas que pasaron años para ellos poder sanarse y poder perdonar. No sé qué tiene el Señor con nosotros y José, siempre es lo mismo. Sí. Años tuvo que pasar. Tuvieron que pasar. Y como mencioné al principio, tenemos la oportunidad o de perdonar o de vengarnos. Él se convirtió en una persona grande, pero él no fue, ¿verdad?, a vengarse de lo que sus hermanos le habían hecho, sino que los probó. Wow. En vez de decir, hey, ¿saben qué? Mátenme a esos basuras. Hey, tengo que ocupar, man. Dale suave, man. Entonces, anda ungido el siervo aquí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Pasan años, pasa tiempo. Ya cuando le toca encontrarse con su hermano, esa herida ya está sanada. Wow. Entonces ahora ya te puedo abrazar, pero no me estés obligando a mí a que debo. Por eso viene el ego. Ahí entra el ego. Yep. Por eso entra el ego. Y vienen personas a decirte, yo no lo puedo perdonar, vos no sabes lo que él me hizo. Sí, sí. Vos no sabes lo que pasó. Porque queremos entonces meter la gente a una caja superficial de un perdón que en realidad la gente no está preparada, para hacerlo. No estás preparada. Porque entonces, vuelvo y reitero esto, cuando tú tratas de perdonar desde el lugar de una herida que no ha sido sanada, el perdón es superficial. Yes. Por eso uno de los programas hablábamos sobre cerrar ciclos, Exacto. tener conversaciones incómodas. Esas cosas son necesarias. El aprender a confrontar, el hablar, el poder dialogar, tener esa conversación que simple y sencillamente sabes que es incómoda, ¿no? Yes. Pero a veces perdónalo y de repente venimos, damos el abrazo de Judas y el beso de Judas, Sí. y detrás de la persona todavía le estamos deseando que un perro venga y se lo orine. Cuando en realidad el perdón, mira, cuando ya pasa ese proceso que te acabo de explicar, donde Dios te toma, o sea, ¿cuál es el paso número 1? Decirle a Dios y serle sincero a Dios. Señor, yo siento por fulano un resentimiento que no me gusta. Te chequeas. Y cuando ya llegó al extremo de ser odio, por eso, antes de llegar al odio, están las ofensas. Hablábamos de las ofensas, cómo enfrentar las ofensas, que es platicando. Pero cuando no se platica, entonces eso escala a lo que es el odio. Ya cuando es odio,
estamos hablando de otro asunto. Otro asunto, Mucha gente dentro de nuestro pueblo, dentro, no de la iglesia que pastoreo, por fe, dentro de las iglesias, dentro de las iglesias garífunas, mano. Tanto odio entre hermanos, feligreses odiando a pastores porque los mismos pastores de ellos le hablaron mal de aquel otro pastor. Están mandando a la gente al infierno. Gente que han cambiado su concepto y odian a alguien que no le ha hecho nada. No ha hecho nada. Hey, acérquense a Dios genuinamente. Y así andamos levantando la mano diciendo, oh Señor, mire papá, acérquese a Dios, identifique lo que usted siente. Exacto. Vaya delante de Dios y dígale, Señor, yo siento esto y no lo puedo perdonar. Métame a tu sala de cirugía. Exacto. Hey, dice la Biblia, lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La lámpara del Señor está alumbrando siempre nuestro espíritu. Cuando el Señor alumbra nuestro espíritu para revisarnos y nos encuentra aquello, Él se encarga de sanarnos. Pero tienes que acercarte con un corazón contrito y humillado. Así es. Antes de ir a la persona, vete delante del Señor para que el Señor te sane. Estando sano, hermano, la vida es más sabrosa, chico. Claro. No hay otra cosa. Mira, una persona sana del corazón, Harold, puede ser de que, escucha, puede ser de que no tenga ni para comer, ni para pagar su renta. Cuando estás sano del corazón, más base, tipo, no te importa eso. Cuando estás sano, mira, cuando estás sano, pueden hablar de ti, pueden hacer un montón de cosas. Cuando estás sano, a ti te resbala. Cuando estás sano, ¿ves? Tú puedes tratar a la persona que te golpeó, que te hirió en el pasado. Tú lo puedes tratar y no sentir resentimiento, sientes misericordia. Exacto. Cuando tú estás sano, mira, fluyen más ideas. Cuando estás sano, eres más lúcido. Cuando estás sano, andas más flow. Por eso el diablo se enoja, tía. Ajá, man. Cuando eres sano, avanzas. Y tus frutos, porque vienen de ti. ¿Ves? Porque de la abundancia del corazón no puedes dar lo que no tienes. Tus frutos son sanos. Y cuando no eres sano, tú luchas no solamente contigo mismo, luchas con todo lo que hay alrededor de ti. Exacto. Y a mí me gusta que usted siempre menciona una parte de que es mejor cuidarnos, cuidarle el corazón a la gente. Sí. Me gusta eso, ¿sabe por qué? Porque hay gente que no se da cuenta a quién está hiriendo. Wow. Vos podés estarle cantando al precio a alguien que sabe más cosas de ti. Wow. Hey. Entonces, si eso... entonces, si vos ya heriste a alguien que se sabe ese pecadito tuyo, hay que tener cuidado. Pilas ahí. Chivo ahí enviado. Es fuerte. Entonces, por eso mira, en ese proceso yo le pedía tanto a Dios, tantas cosas. Porque solo retumbaba en mi cabeza. Ey, pero yo me sé esta. ¿Qué tal que lo posteo en Facebook? Ey, che. ¿Qué tal que posteo aquí? ¿Y sabes qué? Ese es el estilo que hay en el mundo. Exacto. Eso es lo que la gente... Por eso mucha gente se meten a las redes sociales a exponer a otra persona. Exacto. Porque ellos están heridos. Y la que está herida hirió a la otra persona. Y la herida... hirió a la otra persona y la otra herida viene y sabe más de aquello. Aquella entonces va a Facebook, conéctense. Entonces, ¿qué sucede después? ¡Ey! Ajá, esto es conéctense. Sí, vamos a esperar que sean 15. Ok, cuando ya sean 20, pues, comienzo a hablar porque mi pecho no es baulcé. Nos reímos de estas cosas, pero es una manera de operar de la gente. Porque les dolió bastante lo que les pasó. Ahora, ¿es la manera correcta? No es la manera correcta. La manera correcta de manejar el resentimiento, el odio, etcétera, solo hay uno que puede sanarnos por adentro, aquel que nos creó y se llama Cristo Jesús. Pero ¿qué nos dice eso? Hay trabajo que hacer. Hay un proceso. Porque esa gente de la que estamos hablando en esta hora es la gente que tiene ese concepto erróneo del perdón. de que entonces ellos, ¿cómo lo voy a perdonar? ¿Cómo?
Like, denme algo. Yo sé que hay que perdonar en algún momento, claro. pero denme algo. Deme algo, ¿cómo hacerlo? ¿Por qué? Sí. Pero ese de no perdonarlo, porque eso dice la Biblia. No, Sí. hay más que eso. Entonces, es una cosa. Yo duré mucho tiempo en eso. Duré mucho tiempo. Cuando yo logré soltar eso, apóstol, hablándole con toda sinceridad del mundo, fue en el retiro. Sí. Ya iba a tocar el tema del retiro. Fue en el retiro. Sí. Entonces, hubo un momento, ¿verdad? Hubo un momento en el que me tocó abrazar a alguien que me había hecho daño. Wow. Mira, Qué fuerte. eso ahí, Dios mío. Qué fuerte. Y lograr visualizar a esa persona, mano. Ujú. Y como yo mencionaba anteriormente, cuando viene de alguien cercano a ti, Yeah. cuando viene de una persona que tú aprecias, Yeah. Y creo que la herida es es más profunda. profunda, tía. Entonces, tu tiempo de sanación es más potente. Entre más profunda es la herida. Sí. Es más tiempo necesitas para sanar. Pero hay gente que no entiende eso. Ahora bien, hablemos de esto. Quiero perdonar, pero no puedo. ¿Nos conviene vivir heridos o sanos? Sanos, obviamente. Sanos. Claro. Ya dije las cualidades, la importancia, dije las propiedades de la sanación. Una persona sana es más lúcida. Una persona sana puede avanzar con más facilidad. Yes. Porque un carro ponchado solo puede durar hasta cierto punto. Está ponchado. Y sí, el motor puede andar, pero está ponchado. Consecuentemente se va a ir arruinando los rines, las balatas, las puntas. Y el motor también creo que se arruina cuando se punche el carro, ¿verdad? Bueno, si no le cambia el aceite. Pero, precisamente, o sea que estar herido no es funcionable. O sea, una persona herida no solamente está dañada ella, sino que también, así como la que te vino a dañar estaba dañada, es un ciclo. Yes. Vas a ir a dañar a otros. Ojo. ¿Y sabe qué? Una persona herida hiere primero a los que están en la primera línea. Sus seres más cercanos. Porque son sus primeras víctimas. Por eso hay padres hiriendo a hijos, maltratando a hijos, y quizás no quieren herir a sus hijos, pero los hacen porque es lo que está dentro de ellos, hermanos hiriendo a hermanos, etcétera, 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 hasta convertirse en un miserable en la vida. ¿Pero por qué? Porque no hay una sanación verdadera. Se maneja un concepto superficial del tema de perdón. No es genuino. El perdón necesita ser revelado al Espíritu, necesita entrar al quirófano del Espíritu Santo de Dios para que Dios abra ese corazón, porque Él fue que lo creó. Él te conoce. Sacar toda esa herida, toda esa basura. Tú siempre utilizas ese término, esa basura que el diablo te metió, porque a través de esa herida se aprovecha el enemigo y comienza a infectarte. Claro. La misma gente viene, te ven mal. Tienes que perdonar, me estás diciendo que tengo que perdonar, pero no me decís cómo. Exacto. Pero hoy te estamos diciendo cómo puedes perdonar. Busca a Dios. El mejor médico en excelencia que conoces todo tu ser se llama Cristo Jesús. Él puede abrir tu corazón, limpiarlo. Porque no solo la herida, porque ya se abrió. Y como ya está abierto, entonces el enemigo mete basura. Y todas esas basuras contaminan. Y dice la Biblia que no es lo que entra a la boca del hombre que contamina, sino lo que sale. ¿Me entiendes? Ahora, no solamente vas a herir, no solamente estás herido, vas a herir a tu esposa, vas a herir a tus hijos, vas a herir a tus padres, vas a vivir hiriendo a todo el mundo. Porque estás enfermo. Mi gente, busquemos a Dios, que Él es el que nos puede sanar. Viene la segunda parte, y la segunda parte va a tratarse acerca de que solo voy a tirar la pregunta. ¿Es posible perdonar a alguien y no seguir la relación con ellos? Contestamos esa pregunta en el siguiente episodio. Quiero perdonar y no puedo. ¿Es posible perdonar a alguien y continuar la relación con ese alguien como si nada pasó? ¿O
el perdón automáticamente te obliga a volver a relacionarte con la persona como si nada pasó. Dios les bendiga. No sé si tienes algo más que decir. Ya veremos, ya veremos. Dios les bendiga. Este es su programa. Espero que haya sido de bendición para su vida. Recuerde, es mejor vivir sano que estar enfermo por dentro. La única manera de estar sano es entregando nuestro corazón al Señor. Amén. Por eso la Biblia nos dice a nosotros que de toda cosa guardado, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Dice una alabanza, guarda tu corazón, ponlo donde nadie lo vea. Así que Dios le bendiga, feliz día, bendiciones. Amén.